¿Qué tal, estimados estudiantes? Les doy la más cordial bienvenida al curso de máquinas sincrónicas y de corriente directa. Les presento en este breve video un poco sobre los temas más importantes que abordaremos en cada una de las 6 unidades temáticas del curso. La unidad número 1, que se llama Fundamentos de la máquina sincrónica, ahí comenzaremos con la descripción de las máquinas sincrónicas. Aquí aprenderemos todo sobre su construcción, identificando los elementos esenciales, entenderemos cómo es que se generan las fuerzas magnetomotrices, giratorias en los devanados trifásicos, un concepto que es crucial para el funcionamiento. También estudiaremos la fuerza electromotriz, o sea, la FEM, inducida en una máquina elemental de corriente alterna y los factores que afectan esta fuerza electromotriz en máquinas reales. Para la segunda unidad, que es generadores síncronos, nos enfocaremos en analizar cuál es su circuito equivalente y cómo determinamos cada uno de sus parámetros. Esto es un aspecto muy fundamental porque debemos comprender las características de ángulo y de par y su relación con las potencias en estado estacionario. También estudiaremos la operación del generador trabajando de manera aislada y la importancia de la teoría de los componentes en cuadratura para máquinas de polos salientes. Veremos cómo la máquina sincrónica podrá actuar como fuente de reactivos y la base para su modelado, así como criterios para su selección y aplicación. Para la unidad número 3, que es la de sincronización, será de vital importancia que ustedes comprendan cómo conectar generadores a la red eléctrica. Aprenderán las condiciones necesarias para conectar máquinas sincrónicas en paralelo y específicamente en cómo realizaremos la sincronización de una máquina a un voz infinito. También exploraremos lo correspondiente a los problemas de estabilidad que podrían surgir en los generadores síncronos. Ya para la unidad número 4, que es la mitad del curso, más allá de la mitad, trataremos lo que es el motor síncrono. Aquí estudiaremos cuál es su operación en estado estacionario, que esto es un punto clave y por lo tanto veremos también los métodos de arranque de estos motores. Aquí analizaremos también lo que vienen siendo las curvas V, que relacionan a la corriente de armadura con la corriente de excitación. Asimismo, veremos también el modelado del motor síncrono y los criterios para su selección y aplicación. Ya para la unidad 5 cambiaremos a otro tipo de máquina que es muy importante en el área de ingeniería eléctrica. Y esas son las máquinas de corriente directa. Y estas máquinas de corriente directa tienen dos modos de operación, como generador y como motor. Así que en la unidad número 5 veremos la máquina de corriente directa como generador. Pero primeramente vamos a ver cómo identificar las partes constructivas y su principio de funcionamiento como generador y posteriormente como motor. Estudiaremos un fenómeno muy interesante que se presenta en las máquinas eléctricas, que es la reacción de armadura. Veremos el impacto que tiene en ella. También analizaremos el flujo de potencia de estas máquinas y los diferentes tipos de corriente, de generadores de corriente directa que hay, analizando la carga que se les puede conectar. Por último en nuestro curso, tendremos la unidad número 6. Y aquí nos enfocaremos en lo que es el motor de corriente directa. Por lo tanto, tal como lo indica el título de la unidad número 6, que es análisis y control de motores de corriente directa, nos concentraremos precisamente en su operación como motor.
Analizaremos las características de velocidad contra par de los diferentes tipos de motores que hay. Aprenderemos cuáles son las aplicaciones correspondientes para cada tipo de motor. Veremos cuáles son los métodos de arranque y cuáles las precauciones que debemos de tener cuando opera y cuando arranca un motor de corriente directa. Y un punto muy importante, las técnicas de control de velocidad de cada uno de los motores de corriente directa. Veremos también algo de modelado del motor de corriente directa y cuáles son los criterios para su selección y su aplicación. Finalmente, les comento, haremos prácticas de laboratorio. Iremos de manera presencial a hacer prácticas de arranque de motores síncronos, sincronización del generador, arranque de motores de corriente directa, operación en estado estable, frenado de motores de corriente directa y algo de control de velocidad. ¿Cómo concluiremos este curso? Con un proyecto final. Un proyecto final que posteriormente les detallaré. Este proyecto de final lo tienen que realizar en equipo de máximo de 3 integrantes. Y bueno, jóvenes, este es un panorama general de nuestro curso. Les he dado los puntos clave y los conceptos que siempre deben tener presente. Por favor, revisen este video cuando lo crean conveniente para recordar cada uno de los temas que trataremos en el transcurrir de nuestro curso de máquinas sincrónicas y de corriente directa. Bienvenidos al curso. A partir de hoy, les deseo éxito en todas las actividades. Gracias.